Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 23. Con cada paso que daba Ace, ataviado con su resplandeciente traje de prisión solar, toda la región del archipiélago Sabaody GR1 se veía envuelta en una abrumadora ola de calor. La temperatura se disparó tanto que parecía como si la isla se hubiera transformado en un infierno fundido, un paisaje infernal donde la lava, tan caliente como el núcleo de la Tierra, entraba en erupción y lo quemaba todo a su paso. La zona, antaño vibrante, se convirtió en un escenario apocalíptico a medida que la lava, aumentando su calor a cada instante, derretía los edificios y disolvía todo lo que tocaba, incluyendo las icónicas raíces de manglares del archipiélago. En medio de este infierno, Akainu, el poderoso almirante de la marina, se vio sumergido en un mar de lava que excedía con creces las temperaturas que él mismo podía generar. Su cuerpo, transformado en magma gracias a los poderes de su fruta de magma, se veía lentamente abrumado. A pesar de su inmensa fuerza y dominio del Aki, el calor abrasador de la lava, que ya superaba los 10,000 grados Celsius, estaba llevando a Akainu al límite. El brazo de Akainu, transformado en magma fluido, se estiró en un intento desesperado de contraatacar. Sus ojos, llenos de dolor y desafío, miraron fijamente a Ace, quien se encontraba en el centro de este cataclismo ardiente, irradiando un aura tan feroz como el sol mismo. La situación era desesperada. El mismo magma que una vez convirtió a Akainu en una fuerza formidable ahora estaba siendo superado por el aterrador calor del ataque de Ace. El magma que debería haber sido su aliado ahora amenazaba con consumirlo. La mente de Akainu se aceleraba, lidiando con la realidad de su situación. Estaba gravemente herido, peor que cuando fue alcanzado por los poderes sísmicos de Barba Blanca. Su cuerpo, aunque resistente gracias a su monstruosa fuerza y Aki, estaba al borde del abismo. El calor extremo asimilaba lentamente su forma de magma, amenazando con fusionar su esencia con el magma circundante, elevando la temperatura de su cuerpo a niveles letales. Mientras Ace mantuviera el control de su prisión solar, el calor seguiría aumentando. Akainu sabía que, una vez que su resistencia se agotara y ya no pudiera mantener su Aki ni los poderes de su fruta del diablo, la intensa lava comenzaría a atacar sus órganos internos, provocando un colapso inevitable. Aunque su cuerpo de magma era resistente a temperaturas tan extremas, era solo cuestión de tiempo antes de que sus defensas cedieran. Akainu era un veterano de innumerables batallas, pero ahora se encontraba indefenso, atrapado en un entorno que convertía su mayor fortaleza en una desventaja. Los poderes de su fruta de magma, antes superiores, ahora eran inferiores al infierno ardiente que se había desatado. Lo que una vez fue la cima de las habilidades de magma ahora parecía eclipsado por el aterrador poder de Ace, que trascendía las capacidades de la fruta mera que había heredado. Akainu se sentía abrumado. ¿Cómo era posible? Su fruta de magma se suponía superior, pero ahora se sentía como una mera sombra ante el calor y la furia del poder de Ace. La vida de Akainu estaba en cuenta regresiva. El poderoso almirante de la marina, temido en todos los mares, se enfrentaba a su derrota definitiva, consumido por un poder superior al suyo. Solo podía resistir lo inevitable, mientras el calor seguía aumentando, drenando sus fuerzas, acercándolo poco a poco a su fin. Akainu, al contemplar la figura resplandeciente de Ace, sintió una profunda e inquietante revelación por primera vez en su vida. Una sensación de impotencia que quebró su férrea determinación. Este era el poder de Ace, una fuerza de una dimensión superior, un nivel superior al suyo. Mientras la figura, similar al sol, se erguía, aparentemente absorbiendo la lava circundante, Akainu se sintió abrumado por un oponente cuya fuerza trascendía cualquier cosa que hubiera enfrentado jamás. Para Akainu, esto era una pesadilla. Siempre se había enorgullecido de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, un firme defensor de la justicia de los marines, capaz de convertir su cuerpo en magma, una fuerza temida y respetada por todos. Pero ahora, el poder en el que confiaba, la fruta de magma, se estaba volviendo inútil. Su fuerza superior, que antes se creía invencible, se había reducido a una capacidad inferior ante el poder abrumador de Ace. Esta no era solo una batalla de fuerza física. Era una batalla de orgullo, fe y la esencia de la identidad de Akainu. La fruta de magma siempre se había considerado superior a la fruta mera de Ace. Pero aquí, ante él, Ace había elevado su fruta del diablo a una nueva dimensión, subyugando el magma de Akainu de una forma que había destrozado el orden establecido de poder. La realidad era demasiado cruel incluso para Akainu, un hombre conocido por su despiadado y absoluto sentido de la justicia.
Ace, ahora resplandeciente con un aura como el sol, miró a Akainu con fría autoridad. Su voz cargaba con la fuerza de la victoria al dirigirse al almirante caído. Parece que por fin te has dado cuenta de la distancia que nos separa, dijo Ace, con los ojos brillando con la profunda y ardiente intensidad del sol. Desde el momento en que Ace dominó el traje de la prisión del sol remanente, la fruta de magma dejó de ser una amenaza. Akainu ya no era su igual. El campo de batalla que una vez perteneció al almirante ahora estaba en ruinas, consumido por las llamas del poder de Ace. El arma más preciada de Akainu, su magma, había fallado. Solo quedaban su haki y su destreza física, pero ni siquiera eso pudo salvar la brecha que los separaba. El poder de Ace había superado los límites del combate ordinario, cambiando la situación decisivamente a su favor. Akainu estaba siendo llevado al límite, no por una legendaria tripulación pirata ni por una emboscada coordinada, sino por un solo hombre. La comprensión desmoralizó a las fuerzas de la marina. Akainu, el pilar de su fuerza y probable sucesor al puesto de almirante de flota de la marina, había sido completamente aplastado. Los marines ya habían sufrido derrotas antes, como cuando el almirante Kizaru cayó en combate. Pero la derrota de Kizaru había sido a manos de Rayleigh, el Rey Oscuro, un pirata legendario, y las circunstancias habían sido diferentes. La derrota traía consigo un sentido de honor. Pero ahora, al ver a Akainu derrotado en un brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Ace, el impacto psicológico era abrumador. La victoria de Ace no fue solo física. Fue un aplastamiento simbólico de las esperanzas de los marines, un ataque directo al corazón de su liderazgo. Y mientras los marines observaban con horror, la fuerza de Akainu comenzó a flaquear. Su cuerpo, antes resistente e inquebrantable, sucumbía a lo inevitable. De pie sobre Akainu, Ace no mostró piedad. «Húndete, Akainu», dijo con frialdad, con una voz que parecía una sentencia de muerte. «Ya no perteneces al escenario que he construido». El calor abrasador a su alrededor se intensificó, mientras Ace se preparaba para asestar el golpe final. Los marines observaban con horror e impotencia, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Justo cuando el pie de Ace descendía para rematar a Akainu, un destello de luz dorada surgió a lo lejos. En un instante, la figura de Sengoku, transformada en su enorme forma de Buda dorado, intervino. Su pie, envuelto en el poder destructivo del rayo negro y púrpura del Haki, colisionó con el ataque de Ace. El choque de poderes sacudió el campo de batalla. «Almirante de flota Sengoku», gritaron los marines con una mezcla de alivio y desesperación, al ver al legendario líder entrar en la contienda. Se les llenaron los ojos de lágrimas al ver a Sengoku mantenerse firme, negándose a permitir que Ace continuara su ataque sin control. «No te dejaré ir más lejos», porgasdeé a Ace. Rugió Sengoku, y su figura dorada se alzó sobre el campo de batalla. Ace lo miró imperturbable, con la ira apenas disimulada. «¿Inescrupuloso? Solo quiero aplastarle la cabeza». Sus ojos ardían con una mezcla de llamas moradas y negras, la personificación de su abrumador Haki del Conquistador. Con el pie derecho presionando, Sengoku avanzó con todas sus fuerzas. Una violenta explosión de relámpagos negros y morados estalló entre ellos al colisionar los dos portadores del Haki del Conquistador, creando un espectáculo de poder que se extendió por todo el campo de batalla. El destino de Akainu, y quizás el de toda la fuerza de los marines, pendía de un hilo mientras estos dos titanes se enfrentaban. La terrible batalla entre Ace y Sengoku había comenzado, con los marines y el mundo observando con asombro. Auge. El pie derecho de Ace chocó violentamente con el empeine derecho transformado en Buda de Sengoku en el aire. Auge. Boom. 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 Innumerables relámpagos negros y morados surcaron el cielo con un rugido frenético. Estos destellos, divididos en dos bandos, chocaron entre sí, desgarrando la atmósfera. La intensa colisión hizo que el vapor abrasador que envolvía al archipiélago Sabaody retrocediera instantáneamente. El cielo, el mar, las islas, todo comenzó a temblar violentamente bajo la fuerza del impacto. Auge. Era como si un par de manos invisibles hubieran rasgado el cielo, con violentas corrientes de aire que se arremolinaban y retrocedían en todas direcciones. El mar se agitaba con imponentes olas, y los buques de guerra que llegaban del cuartel general naval se zarandeaban como frágiles barcos, luchando impotentes contra las enormes mareas. El archipiélago Sabaody, enraizado en el enorme manglar Archican, con sus raíces expuestas, también se sacudió violentamente. Ramas y hojas gigantes se esparcieron por todas partes. El cielo se desvaneció, el mar tembló y las islas temblaron. Este fue un enfrentamiento entre dos de los más grandes gobernantes del mar.
el almirante de flota del cuartel general naval, Buda Sengoku, y el emperador de la llama, el quinto emperador del mar, Porgas de Ace, ambos empuñando el haki del conquistador. Ha pasado mucho tiempo desde que presencié una colisión del haki del conquistador, comentó Rayleigh mientras estaba en primera línea, enfrentando las aterradoras réplicas de la batalla. Sus ojos brillaron con el mismo relámpago negro púrpura, una señal reveladora del haki del conquistador, y una sonrisa se formó en la esquina de su boca. Este tipo de enfrentamiento recordaba las legendarias batallas entre Roger y Barba Blanca. La mirada de Rayleigh se llenó de nostalgia y añoranza. Recordó los días en que su viejo amigo Roger le había dicho: ven conmigo, Rayleigh, y pongamos el mundo patas arriba. Fueron esas palabras las que lo llevaron a embarcarse en el Grand Line. Habían revolucionado los mares, conquistando juntos todo Grand Line. Esos recuerdos aún estaban vívidos en su mente. Ahora, el mundo estaba siendo sacudido una vez más, esta vez por el linaje de Roger. Porgas de Ace. Quizás este era el destino, Roger. El corazón de Rayleigh se llenó de emoción al observar la feroz colisión del haki del conquistador, una visión que reavivó su espíritu de lucha, largamente latente después de tantos años de reclusión. Señor Ace, Iso, que estaba cerca, sonrió levemente al sentir que el abrumador impacto del haki del conquistador se calmaba. Después de conocer la historia completa de Arabasta de Vivi, Iso llegó a sus propias conclusiones. El sistema Shichibukai, creado por el gobierno mundial, era una institución ridícula e irónica que no tenía cabida en este mundo. Se les concedía a los piratas, especialmente a aquellos conocidos por sus crímenes, el derecho legal de saquear. Era ridículo. El sistema ignoraba la vida y el bienestar de la gente. ¿Cómo podría un gobierno así llamarse protector de la justicia? Era hora de tomar una decisión. Iso apretó su espada con fuerza, su rostro sombrío. Después de lo que pareció una eternidad, los violentos relámpagos negros y morados que habían llenado el cielo comenzaron a desvanecerse. Parece que tu cabeza está a salvo esta vez, Akainu, dijo Ace, sonriendo levemente mientras miraba a Sengoku, cuyo cuerpo ahora estaba completamente envuelto en el haki del conquistador. Combinado con el poder de la fruta mítica humano-humano, modelo Buda, Sengoku logró aislarse por completo del intenso calor de Ace. La forma de Buda de la fruta del diablo tipo Soan era realmente formidable. Cada bestia mítica de tipo Soan poseía habilidades únicas. Por ejemplo, la fruta pez de Kaido, modelo Dragón Azul, le otorgaba control sobre las fuerzas naturales. La fruta humano de Luffy, modelo Nika, le permitía manifestar el poder de la imaginación, donde cualquier deseo podía hacerse realidad. La fruta humano de Sengoku, modelo Buda, le otorgaba la capacidad de liberar poderosas ondas de choque. Pero su verdadero poder residía en otorgar al usuario la fuerza, la sabiduría y el espíritu de Buda. Con la combinación de su gigantesca forma de Buda, su mente brillante y su habilidad perfecta, Sengoku se había convertido en una fuerza imparable. Poseía tanto el haki del conquistador como la sabiduría de un genio táctico, lo que lo convertía en una figura temible. Esta era la verdadera fuerza de Buda Sengoku, el general ingenioso. ¿Crees que te dejaría hacer lo que quieres? Respondió Sengoku con una leve sonrisa de confianza en su rostro. Sengoku, almirante de flota, murmuró Akainu, con sentimientos complicados mientras veía a Sengoku asestar un golpe devastador a Ace. Pero lo que lo conmovió aún más, fue la presencia de otra figura. ¡Sas! Un sonido escalofriante llenó el aire cuando apareció Aokiji. Su cuerpo e incluso sus ojos emitían un aura gélida y penetrante. El poder de la fruta hielo estaba en plena exhibición. Con todas sus fuerzas, Aokiji comenzó a enfriar el magma abrasador que rodeaba a Akainu. El calor constante que irradiaba la prisión solar de Ace había sido bloqueado por el haki del conquistador de Sengoku y su forma de Buda, pero el magma que rodeaba a Akainu seguía hirviendo a una temperatura aterradora. El objetivo de Aokiji era reducir la temperatura del magma a algo más cercano al estado natural de Akainu, de forma similar a cómo un cuerpo humano normal aún puede funcionar en entornos mucho más calientes que su temperatura corporal. Mientras el aire helado de la fruta hielo de Aokiji llenaba el campo de batalla, la lava fundida que rodeaba a Akainu comenzó a enfriarse. 10.000 grados Celsius, 9.000, 4.000, murmuró Aokiji mientras continuaba con sus esfuerzos. Finalmente, con un gruñido, la mano cubierta de magma de Akainu agarró el magma que se solidificaba y lentamente salió, con el rostro fijado en una determinación sombría. Ajá, esto requirió más esfuerzo que congelar el mar, murmuró Aokiji, jadeando mientras su cuerpo se cansaba. Enfriar el calor infernal de Ace había requerido más energía que congelar el océano durante la edad de hielo.
Akainu miró a este colega cuyas ideas eran completamente diferentes a las suyas, con una expresión complicada en su rostro. Nunca imaginé que algún día me salvarías, Aokiji. Bueno, no te preocupes, sigo siendo un marine después de todo, respondió Aokiji, rascándose la mejilla torpemente mientras miraba la expresión conflictiva de Akainu. Aokiji no estaba acostumbrado a ver a Akainu así. ¿En serio? Ni siquiera sé cómo agradecerte, Aokiji, murmuró Akainu, esbozando una sonrisa sincera, poco común en él. Luego, se giró y habló con su habitual tono tranquilo. Bueno, si dices gracias, no sabría cómo manejarlo. Y Sakazuki. Aokiji volvió a rascarse la mejilla, haciendo que las orejas de Akainu se contrajeran. Esa expresión sombría te queda mejor. Aokiji se encogió de hombros. Akainu le dio la espalda, temblando ligeramente de irritación. Mi expresión habitual es sombría. Esa es la expresión que un verdadero líder de la marina debería tener. Pensó, sacudiendo la cabeza. Sabía en el fondo que él y Aokiji nunca estarían de acuerdo. Aokiji, ha pasado un tiempo, gritó Ase, con una leve sonrisa formándose en la comisura de sus labios. A Ase no le molestó en lo más mínimo que Aokiji hubiera salvado a Akainu. Después de todo, le recordaba a su anterior batalla, cuando Akainu y Aokiji lucharon durante 10 días y 10 noches por el puesto de almirante de flota. A pesar de la naturaleza despiadada de Akainu, incluso entonces, decidió dejar con vida a Aokiji después de la pelea, en lugar de acabar con él. Entonces, a Ase no le sorprendió que Aokiji acudiera ahora en ayuda de Akainu. Ase no se arrepentía de haber rescatado a Akainu. Como le había dicho antes, una vez que Ase dominó por completo la técnica Sanka no Tachi, Akainu fue expulsado del escenario que una vez dominó. A partir de ese momento, Akainu dejó de ser una amenaza. De hecho, la salvación de Akainu abrió la puerta a una mayor competencia entre él y Aokiji por el puesto de almirante de flota. Akainu, que predicaba la justicia extrema, no rehuiría la batalla por el primer puesto solo porque Aokiji le había salvado la vida. Y en cuanto al fracaso que acababa de experimentar, con el apoyo de los 5 ancianos, Akainu seguía siendo el principal candidato para el próximo almirante de flota. Perder ante el mundo no lo cambió. Era casi seguro que Aokiji eventualmente volvería a estar bajo su mando. Los labios de Ase se curvaron en una sonrisa inexplicable. Claro que, si Sengoku no hubiera aparecido, Ase no habría dudado en sepultar a Akainu bajo el peso de su fuego. Sin embargo, Akainu siempre había sido un oponente duro, incluso al enfrentarse a habilidades que contrarrestaban su fruta de magma. Su haki y tenacidad no eran fáciles de vencer. El cuartel general naval estaba peligrosamente cerca del archipiélago Sabaody, pero todo seguía funcionando según el plan de Ase. Ase miró a Aokiji, y su intensa mirada hizo que Aokiji, a pesar de su dominio de la fruta congelada, temblara levemente. Sí, ha pasado tiempo, respondió Aokiji, rascándose la mejilla con torpeza. Al mismo tiempo, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Por suerte, Ase no había sacado el tema de unirse a los piratas de Ente y delante de todos. Incluso si Aokiji se hubiera negado, la mera sugerencia habría dañado gravemente su reputación con los marines y puesto en peligro sus posibilidades de convertirse en almirante de flota. ¿Este tipo realmente está esperando que me una solo por pura confianza y convicción? Aokiji pensó para sí mismo, sintiendo que algo cambiaba en la forma en que Ase lo miraba. Por gas de Ase, es realmente interesante, reflexionó Aokiji para sus adentros. Entonces, ¿qué sigue? ¿Un duelo entre tú y yo? Preguntó Ase, mirando a Sengoku y a Aokiji con una sutil sonrisa en los labios, con la confianza de un rey en su postura. No, mocoso. Es 1 contra 3. Gritó una voz desde arriba. Hueso de puño. Impacto. La voz de Garp resonó mientras su figura descendía del cielo, con su puño de hierro envuelto en crepitantes relámpagos negros y morados. Se estrelló contra Ase. Ase levantó la vista al ver llegar a Garp, con una leve sonrisa en los labios. Se movió ligeramente, con una mirada penetrante e inflexible. Sonido metálico. Una larga espada, imbuida del poderoso haki del conquistador, interceptó el puño de hierro de Garp, provocando que el espacio mismo temblara por el choque. Auge. El impacto de la colisión envió ondas de choque que atravesaron el cielo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Garp? Gritó Rayleigh, blandiendo su espada y riendo. ¿No preferirías seguir siendo un personaje legendario, Rayleigh? Preguntó Garp, con una sonrisa en las comisuras de sus labios. ¿Aún no te has jubilado, viejo marine? Se rió Rayleigh entre dientes. Sus ojos brillaban con rayos negros y morados, del mismo color que su haki del conquistador. Pues bien, empecemos.
Garp hizo crujir los nudillos, y su puño de hierro emitió un crujido al reír. Como Marine, tenía que dar un paso al frente en ese momento. Ace, realmente me conoces bien, pensó Garp, mirando a Ace por el rabillo del ojo, con sus emociones arremolinándose. En el momento en que Garp lanzó su puñetazo, los labios de Ace se movieron. Con su haki de observación, Garp entendió lo que dijo Ace. Gracias por todo, viejo. Esas fueron las palabras de Ace. La familia y los marines. Estas dos cosas lo eran todo para Garp. Y ahora, ante una decisión imposible, ni siquiera Garp, un hombre que había navegado por los mares durante décadas, encontraba la respuesta correcta. Pero Ace le dio las gracias llamándolo viejo. Bueno, viejo o abuelo, es lo mismo, pensó Garp sonriendo levemente. Él sabía lo que Ace quería decir. Simplemente haz lo que un marine debe hacer, anciano. Aún así, seguiré siendo el líder del mundo. Ese fue el mensaje que Ace había transmitido. Eres un mocoso tonto, pensó Garp, sonriendo a su pesar. Fue porque Garp sabía que Rayleigh intervendría para poder enfrentarse a Ace sin dudarlo. Incluso en el fragor de la batalla, la familia era lo primero. ¿Cómo podría hacerle daño a mi propia familia? Pensó Garp, mirando a Rayleigh con una amplia sonrisa. Levantó su puño de hierro y cargó hacia adelante como un trueno. Un choque de leyendas. Marine Hero contra el Rey Oscuro. Zumbido. Espada de gravedad. Una violenta onda expansiva de fuerza gravitacional se lanzó hacia adelante. Clic. Clic. El puño derecho de Aokiji se volvió elemental, envuelto en haki mientras atacaba contra la intensa presión de la gravedad. Alala, Aokiji exhaló aire frío, lanzando una mirada al espadachín ciego en la distancia. Espadachín errante hizo. Por favor, ilumíname sobre la fuerza de un almirante, dijo con voz grave el hombre con el bastón y la espada. El almirante Aokiji contra el espadachín errante hizo. Ja 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 ja. Ace rió a carcajadas, con la mirada fija en Sengoku, que estaba frente a él. Su mirada era feroz, relámpagos negros y morados bailaban a su alrededor. Vicealmirante Garp. Almirante Aokiji. Al ver la transmisión en vivo del Denden Mushi, la pantalla se dividió automáticamente y un sinnúmero de marines estallaron en lágrimas. El héroe de su marine, el legendario marine, el vicealmirante Garp, quien una vez obligó al rey pirata Gold de Roger a situaciones desesperadas varias veces, entra en acción. Incluso si se enfrenta al otrora legendario pirata, la mano derecha del rey pirata, el rey oscuro Rayleigh, todavía confían en que el vicealmirante Garp obtendrá la victoria final. Para innumerables marines, Garp es como un pilar espiritual. Hasta cierto punto, Garp simboliza la justicia. Esto también está relacionado con el hecho de que el gobierno mundial, con el fin de diluir el impacto de la gran era pirata iniciada por Roger, ha empujado la reputación del héroe Garp a la cima más alta. Después de todo, Garp es conocido como el héroe marino debido al incidente del Valle de los Dioses en la era pirata de Rox. El incidente del Valle de los Dioses estuvo vinculado a la Casa de los Dragones Celestiales. Y fueron Garp y Roger quienes detuvieron a los piratas de las rocas. Naturalmente, el gobierno mundial no podía permitir que tal información se extendiera por los mares. Al encubrir por completo los sucesos del Valle de los Dioses y, en cambio, promover vigorosamente la imagen de Garp, el gobierno lo retrató como el héroe marino que obligó al rey pirata, Gold de Roger, a enfrentarse a situaciones desesperadas en repetidas ocasiones. Esto contribuyó a elevar la reputación de Garp, a la vez que suprimió la de Roger, así como la era pirata que éste había iniciado, todo en nombre de mantener el supuesto equilibrio del mar. Sin embargo, esta narrativa tuvo efectos secundarios. El estatus heroico de Garp se exageró tanto que tuvo consecuencias de gran alcance. Su hijo, Monkey D. Dragon, se convirtió en el líder del ejército revolucionario y fue catalogado por el gobierno mundial como el criminal más peligroso del mundo. Luego estaba Ace, el nieto adoptivo de Garp, quien se convirtió en el quinto emperador del mar, sacudiendo los cimientos del orden oceánico. Aunque el gobierno mundial distanció el nombre de Garp de Dragón y Ace, nunca pudo disminuir su estatus legendario. Su heroísmo se había promovido con tanta intensidad que su reputación se volvió inseparable del ideal de justicia de Marine. Como resultado, si algo manchara la imagen de Garp, amenazaría la noción misma de justicia que Marine representa en esta era y, al hacerlo, podría romper el equilibrio de poder en los mares. Precisamente por eso, cuando Garp actúa, indica que Marine ha activado su última línea de defensa. Mientras la aterradora batalla se desarrollaba en pantalla, mostrando a Garp luchando contra el Rey Oscuro Rayleigh, el cielo se llenó de violentos relámpagos negros y morados que sacudieron el mundo. Numerosas figuras poderosas del otro lado del océano observaban con expresiones sombrías.
El cuartel general naval desata una guerra total contra los piratas de Entei, liderados por el quinto emperador, Porgas de Ace. Y Garp, no podía perder. Ante el mundo, este héroe marino era invencible. Innumerables marines de todo el mundo depositaban sus esperanzas en esta figura legendaria. Sengoku, plenamente consciente de ello, se enfrentó a Ace, que estaba frente a él riendo, con su Haki del Conquistador rebosante de poder. Al transformarse en su forma híbrida, un Buda dorado gigante, los ojos de Sengoku brillaron con una luz dorada. A pesar de su prisa, llegaron demasiado tarde. Akainu y Kizaru ya estaban derrotados. Kizaru había sido capturado y Akainu, gravemente herido. De un solo golpe, los marines habían perdido dos de sus fuerzas de combate clave. La situación era desesperada. Sengoku miró a Garp, quien luchaba contra Rayleigh. Aunque Garp tenía una ligera ventaja, no se vislumbraba una victoria rápida. Mientras tanto, el hombre ciego de mediana edad reprimió sin esfuerzo a Aokiji. Su Haki, su habilidad con la fruta del diablo y su esgrima eran de primera categoría. La expresión de Sengoku se volvió aún más sombría. ¿Quién era este ciego? Aokiji, consciente de la gravedad de la situación, luchaba con todas sus fuerzas, usando sus poderes de fruta congelada, haki de armamento y los guantes de hielo, legado del puño de hierro de Garp. Sin embargo, incluso en su estado más fuerte, el ciego llamado Iso lo dominaba. Quizás fue porque Aokiji había usado demasiada fuerza antes, gastando una inmensa energía para enfriar el magma 10 veces más caliente de Akainu. Mientras tanto, el archipiélago Sabaody se había convertido en un infierno ardiente debido a los poderes de Ace. A esta temperatura extrema, incluso si Aokiji usara al máximo las capacidades de su fruta congelada, no podría restaurar el entorno. Ace había llevado las habilidades de la fruta del diablo logia a un nivel superior al de cualquier otro usuario. En este entorno anormal, otros usuarios de logia ya no podían transformarse en sus respectivos elementos naturales. El control de Ace sobre los poderes de su fruta del diablo ahora estaba en un plano completamente distinto. Maldita sea. Las habilidades de logia ya no pueden con este hombre. Sengoku apretó los dientes. Como portador de la fruta humano, modelo Soan mítico Buda, Sengoku analizó el aspecto más preocupante de la habilidad de Ace. Los principales usuarios de logia del marine, los 3 almirantes, ya no podían competir con él. Incluso si Aokiji, Kizaru y Akainu unieran fuerzas, no tendrían ninguna posibilidad contra el actual Ace. De hecho, la fruta de magma de Akainu se había vuelto un poder menor comparado con el de Ace. Las habilidades de Akainu palidecían en comparación con las de Ace, y Kizaru, quien dependía en gran medida de los poderes de su fruta brillante, tenía el dominio del Haki más débil entre los almirantes. Los poderes de Ace podían suprimir a cualquier otro usuario de logia, convirtiendo el entorno en un paisaje infernal de magma, más caliente que el núcleo de la Tierra. De este infierno, Ace extraía fuerza, mientras que otros usuarios de logia ni siquiera podían transformarse. Ace había anulado por completo los poderes de todos los demás usuarios de logia. A partir de ese momento, ningún usuario de logia podría derrotarlo. Ace ya no era solo el emperador de las llamas. Se había convertido en el emperador supremo entre los usuarios de logia. Sengoku, con el cuerpo brillando intensamente con una luz dorada, apretó los dientes con frustración cuando el abrumador poder de Ace se hizo evidente. Zumbido. Una luz dorada intensamente brillante irradió hacia el cielo. El cuerpo de Sengoku se expandió rápidamente, creciendo en un instante. Se transformó en una estatua dorada de Buda, que se elevaba sobre gigantes comunes, con la apariencia de un verdadero Buda. Con la activación completa de la fruta humano, modelo Soan mítico, forma del gran Buda, su habilidad de forma bestial se desató. ¡Ja! Una onda de choque, única en la forma de Buda, envolvió instantáneamente el puño derecho de Sengoku. Zumbido. Un violento rayo de color púrpura negro rugió alrededor de Sengoku, e inmediatamente, la onda de aire que rodeaba su puño crepitó con energía. Puño de Buda. Sengoku rugió, desatando un golpe definitivo infundido con el Haki del Conquistador, amplificado por sus habilidades de forma de Buda. Auge. Ace observó el poderoso golpe de Sengoku y entrecerró los ojos cuando su propio puño derecho se disparó hacia adelante. Auge. La atmósfera misma se estremeció cuando una fuerza aterradora explotó, como era de esperar. Incluso con temperaturas tan extremas, aún no dominas la combinación perfecta de Haki del Conquistador y llamas que superan los límites naturales. Parece que apenas empiezas a controlar este poder. Sengoku observó a Ace, quien intentaba fusionar sus habilidades de fuego puro con el Haki del Conquistador, combinándolas con todo el poder de su forma de llama.
Aunque impresionado, los ojos de Sengoku brillaron con sabiduría. El Haki del Conquistador, infusión, es una de las habilidades más formidables en los mares, pero es notoriamente difícil de dominar. Envolver una fuerza tan violenta alrededor de un puño, una espada o cualquier objeto físico es una hazaña extraordinaria, solo alcanzada por unos pocos. Que Ace pudiera integrar a la perfección su Haki del Conquistador con los poderes de la fruta Mera Mera era asombroso. Por eso la armada lo llamaba el Emperador del Fuego. Sin embargo, Ace ahora utilizaba llamas que superaban con creces los límites naturales del calor de la fruta Mera Mera. Aún así, incluso Ace no podía combinar perfectamente su Haki del Conquistador con estas llamas extremas, cuando recién había desarrollado esta habilidad. Los ojos de Sengoku brillaron con perspicacia. Hace apenas unos momentos, Ace declaró al mundo que absorbería la habilidad de la fruta de magma de Akainu como combustible para potenciar sus poderes de Mera Mera, desarrollando llamas que superaban incluso al fuego natural. Esto confirmó que Ace había desbloqueado recientemente este aterrador poder. Sengoku sabía que si se le daba tiempo con el talento excepcional de Ace, solo sería cuestión de tiempo antes de que pudiera fusionar completamente el Haki del Conquistador con sus llamas recientemente intensificadas. Pero por ahora, los marines solo necesitaban ganar esta batalla. Y aún no había terminado. Vamos. Mientras el almirante de flota Sengoku retiene al Emperador del Fuego, capturen la plataforma de ejecución. Un vicealmirante del cuartel general de la Armada, ahora muy serio, señaló hacia la lejana plataforma de ejecución y gritó órdenes. Sí, señor. Varios vicealmirantes, incluyendo gigantescos oficiales de la Marina, desembarcaron en la zona GR-1 del archipiélago Sabaody. Los vicealmirantes, cubiertos con un poderoso haki de armamento, se movilizaron con rapidez para resistir el calor abrasador que inundaba la zona. Este método agotaría rápidamente su resistencia, pero la velocidad era crucial para que los marines aseguraran la victoria. Los contraalmirantes, también cubiertos con haki de armamento, aterrizaron junto a ellos y corrieron hacia la plataforma de ejecución, sin importar el costo de sus cuerpos. ¡Maldita sea! El grupo de Nami observó, sus expresiones se oscurecieron al ver a las poderosas fuerzas marinas, cubiertas de haki, cargando hacia la plataforma de ejecución. Todo poder en el mar está en equilibrio. Aunque hayas obtenido un poder tan abrumador, mucho más allá de los límites de las llamas naturales, el intenso calor que has creado nos afecta a más que a nosotros. Los marines no somos los únicos que sufrimos las abrasadoras temperaturas. Tus piratas de Entei también lo están sintiendo. Incluso si intentas controlar el calor en la plataforma de ejecución para proteger a tu tripulación, una pequeña cantidad de haki basta para aislar ese efecto. Pero nosotros, como maestros del haki de los marines, podemos resistir la zona abrasadora que has creado al atravesarla con un haki mínimo. Además, el ladrón gatuno y la princesa del desierto, que han despertado los poderes de su fruta del diablo, están atrapados en el entorno hostil que has creado, al igual que Aokiji y los demás. No pueden desplegar completamente sus habilidades de Logia para ayudar en el ataque, ¿verdad? Los poderes de Logia están restringidos aquí, y lo mismo ocurre con los dos usuarios de Logia de tu tripulación. Ahora el verdadero factor decisivo es aquí. Tus piratas de Entei son un grupo pirata realmente extraño. No sé cómo lo lograron, pero aunque su haki no es particularmente fuerte, la ladrona gata y la princesa del desierto han despertado las habilidades supremas de la fruta del trueno y la fruta arena. Pero no necesito saber cómo lo lograste. Solo necesito aprovechar esto para completar el derribo estratégico de tu grupo pirata. El mar siempre está en calma, por gas de Ace. Dijo con gravedad Sengoku, transformado en un enorme Buda. Entonces, esta es la sabiduría de Sengoku el estratega, murmuró Ace, reconociendo la brillantez táctica de Sengoku. No es de extrañar que, en aquella época, tantos grupos piratas fueran superados por él. Con los poderes del Gran Buda, Sengoku había adquirido la fuerza, la sabiduría y el espíritu del Buda, combinando una mente formidable con un cuerpo tan poderoso como el de un gigante. Pero a pesar de que Sengoku había usado los nuevos poderes adquiridos de Ace para atraparlo en un escenario, la confianza de Ace no vaciló. Pero todo es en vano, sonrió Ace. No creas que puedes salvarte con el haki del conquistador. Te mantendré a raya. Sengoku desató un torrente de su propio haki del conquistador. ¿Dije alguna vez que planeaba rescatarme? Preguntó Ace con desdén mientras el traje de la prisión solar que lo rodeaba se agitaba con violencia. Con un movimiento de su mano derecha, golpeó el suelo con inmensa fuerza. ¡Sas! De repente, las aterradoras llamas desaparecieron en la tierra. ¡Clap! ¡Clap! ¡Bum!
En el momento siguiente, el suelo se hizo añicos y todo el espacio se volvió rojo oscuro, como el mismo inquietante inframundo. Wash. Boom. 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 Bajo la mirada atónita de Sengoku, innumerables figuras carbonizadas comenzaron a levantarse de la tierra rota, como fantasmas que regresaban del purgatorio. Las almas de aquellos que cayeron por mi mano, Ace sonrió, levantando la cabeza. Ven. Únete a mí y contribuyamos a tu empresa. Estilo llama remanente, sur. Grandes filas de entierro de los 10 billones de muertos del fuego. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Wash. Boom. 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 Innumerables cuerpos carbonizados emergieron del suelo. Estas legiones ennegrecidas y esqueléticas seguían envueltas en llamas aterradoras, como espectros ardientes que regresaban de las profundidades del infierno. Todo el campo de batalla se tiñó de un rojo intenso y oscuro, como si se hubiera transformado en el legendario purgatorio del infierno. Las legiones de esqueletos negros y carbonizados salieron arrastrándose del inframundo. Sus cuencas oculares vacías brillaban de forma inquietante mientras el sonido crepitante de los huesos quemados resonaba en el aire. Miraron a los soldados de la marina con ojos hundidos, cuyo rostro se retorció en incredulidad y conmoción. Incluso los aguerridos vicealmirantes del cuartel general naval, veteranos de innumerables guerras, se quedaron paralizados. El horror se dibujó en sus rostros al presenciar esta escena inimaginable, como si el purgatorio mismo se hubiera abierto ante ellos. ¿Qué es esto? ¿Son estas las almas vengativas de aquellos asesinados por Porgas de Ace? ¿Está él controlando el alma de los muertos? Al contemplar esos ojos hundidos y encendidos como llamas, un escalofrío gélido les invadió desde lo más profundo del alma. Incluso los veteranos vicealmirantes, que habían luchado en muchas guerras, sintieron un sudor frío correr por sus cuerpos. Crack. Crack. Los esqueletos carbonizados, con sus formas retorcidas irradiando un calor intenso, emitieron un rugido escalofriante mientras cargaban contra los vicealmirantes. Su misión era clara. Devorar y destrozar a cualquiera que el emperador del fuego, Ace, quisiera eliminar. Y Ace, que controlaba este ejército de condenados, parecía un maestro que presidía el Hades y el propio purgatorio. Sengoku, al presenciar este espectáculo infernal, quedó completamente conmocionado. Imposible. ¿Cómo es posible? ¿Eran realmente estas las almas de aquellos que Ace había asesinado, ahora bajo su control? ¿Cómo pudo pasar algo así? Anteriormente, las llamas que manejaba Ace habían excedido los límites naturales de la fruta del diablología por 10 veces. Aunque esto era extraordinario, todavía encajaba dentro del ámbito de poder de la fruta mera mera. Pero ahora, ¿qué clase de habilidad era esta? ¿Porgas de Ace realmente controla las almas de los muertos? Esto ya no estaba dentro del ámbito de una fruta tipología. Era más parecido a los poderes míticos otorgados por las frutas de las bestias fantasma de tipo Zoan, al igual que la propia fruta humano de Sengoku, Zoan mítico. La forma del gran Buda, que le otorgó la fuerza, la sabiduría y el espíritu del Buda. ¿Podría la fruta mera mera haberle dado a Ace el poder de controlar a los muertos? No, eso no puede ser. Una fruta de tipología como la fruta mera mera no debería tener esa habilidad. No debería poder otorgar poderes especiales a su usuario. No fue la fruta del diablo la que otorgó esta habilidad, fue Porgas de Ace quien de alguna manera le dio a la fruta mera mera el poder de comandar a los muertos. ¿Un usuario otorgando nuevos poderes a su fruta del diablo? El peso de esta revelación golpeó profundamente a Sengoku, sacudiendo su resolución previamente inquebrantable. ¿Cómo podría esto ser posible? La capacidad de otorgarle a una fruta logia poderes similares a los de una fruta de una bestia mítica ya no estaba dentro del ámbito de la capacidad humana. Pero lo que pasó después dejó a Sengoku en shock. ¿Pensaste que esto había terminado, Sengoku? Los ojos de Ace, brillando de un rojo oscuro como el sol ardiente, brillaron con intensidad. Levantó su mano derecha y la agitó con fuerza. Zumbido. Pequeños puntos de luz parpadeantes aparecieron en el aire cuando la mano de Ace se movió. Y luego, zumbido. Sas. Sas. 3 almas se manifestaron repentinamente de la nada en la atmósfera. Esto es igual a lo que Ace le hizo al padre Moria en Thriller Bark, en medio del caos. Perona, quien observaba desde la barrera, custodiando al cautivo Kizaru, se tapó la boca conmocionada. Usando los poderes de su fruta fantasma para atravesar repetidamente el cuerpo de Kizaru, observó con incredulidad las 3 almas recién aparecidas. Mi vida, es un completo fracaso.
Lo siento, Kizaru, abrumado por los poderes de Perona, se arrodilló en el suelo, murmurando desesperado. No era que no quisiera escapar, simplemente no podía. La batalla con Nami, Rayleigh y Geiso lo había dejado maltrecho y agotado. Ahora, ni siquiera podía invocar el Haki de armamento para defenderse del fantasma de Perona. Es la habilidad de la fruta del diablo de Brook, murmuró Nami con asombro. Este era el mismo poder que se había usado en Thriller Bark, una combinación de la fruta del diablo de Brook y la bendición del reino de la comprensión. Las llamas de Ace habían copiado y mejorado parte de las habilidades de la fruta revivir de Brook. Sas. 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 Las tres almas rápidamente encontraron tres esqueletos carbonizados arrastrándose cerca y dispararon contra ellos. Zumbido. Bajo las miradas atónitas de Sengoku, los marines y el mundo que los observaba, los tres esqueletos carbonizados comenzaron a transformarse. Se convirtieron en marionetas de fuego, sus cuerpos quemados y ennegrecidos, pero sus rasgos se hicieron visibles. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sengoku? Jajaja. Uno de ellos levantó la cabeza, miró a Sengoku y dejó escapar una risa familiar. Cocodrilo. Las pupilas de Sengoku se encogieron de incredulidad al reconocer el rostro familiar. Era nada menos que Cocodrilo de Arena, el antiguo señor de la Guerra del Mar que había muerto a manos de Ace. Cocodrilo. Los ojos de Vivi se entrecerraron cuando lo reconoció. ¿Cuánto tiempo sin verte, señorita Wednesday, o debería decir princesa del desierto? Veo que has despertado tus poderes de fruta arena. Te has hecho famosa en todo el mundo, jajajaja. Crocodile, ahora resucitado del inframundo por Ace y mejorado por sus poderes, miró a Vivi con una sonrisa. Sus recuerdos, implantados por las habilidades de llama remanente de Ace, afloraron al instante. Nunca pensé que te volvería a ver, cocodrilo, dijo Vivi con expresión tranquila. Todos los demonios que aún persistían en su pasado habían sido conquistados durante su viaje con Ace. Ahora se mantenía firme junto a los piratas de Entei. Yo tampoco me lo esperaba. ¿Y cuánto tiempo sin verte, señorita Olsundai, o debería llamarte niña diabólica, Nico Robin? Crocodile se giró hacia Robin, que estaba junto a Vivi. Ah, ahora estoy muy orgulloso de ese título, respondió Robin con una leve sonrisa. Nunca imaginé que resucitaría así, controlado por ti, por gas de Ace, para librar una guerra que sacude al mundo entero. Tu nombre resuena incluso en el inframundo. Déjame prestar mi alma a tu causa, jajaja. Crocodile se rió a carcajadas cuando Ace envió una chispa de luz hacia él. La luz, imbuida con las habilidades de la fruta arena, despertadas por los poderes de Vivi bajo el mando de Ace, se fusionó con Crocodile. ¡Sas! Al instante, una aterradora tormenta de arena estalló alrededor de Crocodile mientras su risa resonaba en el campo de batalla. ¡Jajajaja! Incluso puedes lograr algo así, por gas de Ace. Antes solo era una rana en un pozo, ¿no? ¡Jajaja! ¿Es este el legendario mar azul? Aunque no es la tierra infinita, es emocionante volver a sentir tierra firme. Jajaja. Otra figura levantó la cabeza. Un rostro desconocido para Sengoku. En él. Raki y Konis lo reconocieron al instante. Sus ojos brillaron de sorpresa. Deja que esta alma divina sirva a tu voluntad, por gas de... No, emperador de la llama. Quiero que todos en el mar azul sepan el nombre de este dios. Jajaja. En él rió con arrogancia, aferrándose todavía a la creencia de que, incluso en la muerte, seguía siendo un dios todopoderoso. Zumbido. Un destello de luz salió de la mano de Ace y tocó en él. Esto era parte del poder de la fruta del trueno. ¡Bum! Crujido. ¡Bum! Acompañados por una violenta tormenta de truenos, los relámpagos surgieron sin control a través del cielo, llenando el campo de batalla con un rugido ensordecedor. Cocodrilo, y ese hombre con las alas quemadas, debe ser de la isla del cielo. ¿Podría ser que le hayan quitado la fruta del trueno del gato ladrón? Sengoku apretó los dientes, luchando por comprender la escena que tenía ante él. El último de los cuerpos carbonizados levantó lentamente la cabeza, provocando que los ojos de innumerables marines se abrieran de par en estado de shock. Onigumo. Akainu, exhausto y gravemente herido, miró con horror, reconociendo el rostro familiar. No era otro que el ex vicealmirante Onigumo, una figura clave del bando de los Aux, que había perecido a manos de Ace durante el Booster Call de Enies Lobby. Nunca imaginé que volvería así, incapaz de resistirme a ser controlada. El rostro de Onigumo se torció en una sonrisa sombría mientras reconocía su destino. No lo dudéis, camaradas míos. Su voz era pesada mientras miraba hacia los otros vicealmirantes en la distancia. ¡Sas! Ace agitó su mano y 8 espadas llameantes surgieron del infierno.
El cabello de Onigumo se agitó violentamente, controlando completamente las 8 espadas llameantes. Estilo de 8 espadas. Déjame prestarte este poder para que lo uses por ahora. Ase sonrió mientras extendía su mano, y una esfera de luz, proveniente de los poderes de la fruta Pau Pau, tocó la forma carbonizada de Onigumo. ¡Sas! 3 orbes de luz oscuros se dispararon hacia Onigumo, Crocodile y en él. Zumbido. El haki de armamento de color negro rugió por el aire, envolviendo sus cuerpos. ¡Ja! Crocodile miró hacia arriba, sintiendo el poder abrumador del haki corriendo a través de él. En vida, no podíamos usar el haki porque éramos solo almas en un cuerpo destrozado. Pero ahora, Ase, no, emperador de la llama, nos has otorgado tu propio haki de armamento. Este poder es increíble. Incluso estos restos de haki son más fuertes que mi fuerza máxima en mi mejor momento. La risa de Cocodrilo resonó, llena de un poder recién descubierto. ¿A esto le llaman haki de armamento? Una fuerza capaz de dañar directamente a los usuarios de Logia. Ja. ¡Qué fuerza tan poderosa! Combinado con mi trueno, me aseguraré de que todos en este mar azul conozcan el nombre de este dios. En él se deleitó con el poder del haki de armamento mientras lo envolvía. Este haki, increíble, incluso sus fragmentos me hacen así de fuerte, murmuró Onigumo, con el rostro oscuro por la intensidad. El haki de armamento se entrelaza firmemente alrededor de sus 8 espadas llameantes. Bajo el control de Ase, la temperatura de las espadas de fuego alcanzó los 1000 grados Celsius. El dominio del haki por parte de Onigumo le permitió manejar las espadas con una precisión letal. Vamos. Usa bien este poder y disfruta de la emoción del campo de batalla. Los labios de Ase se curvaron en una sonrisa cómplice mientras daba la orden. El haki de armamento que había dispersado no podía ser utilizado por los vivos, pues ya poseían su propio haki. Pero para estas almas, ahora animadas como marionetas de llamas hechas de cenizas carbonizadas, el haki de Ase proporcionaba toda la fuerza que necesitaban. Cada vez que su fuerza disminuía, podían simplemente absorber el fuego que los rodeaba para recuperarse. Ase apretó su puño derecho, atrayendo innumerables llamas y restaurando rápidamente su poder físico. La fruta mera había despertado y ahora estaba fortalecida por la naturaleza misma. Sengoku observó, entrecerrando los ojos con incredulidad. Guahara. Vamos, marines. Desert espada. Crocodile bramó, blandiendo su espada de arena, ahora mejorada por el haki de armamento de Ase. Auge. La aterradora espada de arena creció hasta alcanzar un tamaño inmenso, cortando el aire y su filo brillando con el mortal haki mientras se precipitaba hacia los vicealmirantes. Armamento. Sonido metálico. Un sonido metálico agudo llenó el aire cuando el poderoso haki de los vicealmirantes chocó con la enorme espada de arena. Auge. Una violenta onda de choque surgió a raíz del impacto. Candidato a almirante, Momosagi. Guahara. Como ex Shichibukai, Crocodile estaba familiarizado con Gion, lo que lo hacía reír aún más. Cocodrilo. Momo Usagi gritó fríamente mientras desataba un feroz corte con su espada. Auge. El aterrador golpe infundido con haki atravesó el cuerpo carbonizado de Crocodile. PFF. La forma de Cocodrilo se hizo añicos instantáneamente, pero el rostro de Gion no mostraba satisfacción. En cambio, su expresión era aún más sombría. Zumbido. De la tierra surgieron innumerables cenizas carbonizadas y el cuerpo de Cocodrilo se reformó. Es inútil. Soy el fantasma invocado por el emperador de la llama desde el inframundo. A menos que derrotes al emperador de la llama, seré inmortal. Ja. Crocodile se burló, mirando las expresiones angustiadas de los marines. Como su cuerpo estaba hecho completamente de cenizas carbonizadas, ya no podía utilizar la transformación elemental de la fruta arena. Pero no importaba. Ni Crocodile ni en él necesitaban más la elementalización. Una vez que se activara la gran clasificación de entierro de los 10 billones de muertos del fuego, incluso si sus cuerpos fueran destruidos innumerables veces, simplemente se volverían a reunir a partir de las cenizas. No podían detenerlos, a menos que el propio Ase fuera derrotado. Yahara. 60 millones de voltios. La bestia del trueno. En él golpeó el gran tambor que llevaba a la espalda, invocando una bestia feroz hecha completamente de truenos y relámpagos, envuelta en haki de armamento. La criatura emitió un rugido de electricidad crepitante mientras cargaba contra los vicealmirantes. Recuerda. Mi nombre es Dios en él. En él se rió salvajemente mientras manejaba los poderes de la fruta del trueno, reforzados por el haki de armamento de Ase, luchando contra los almirantes y vicealmirantes. Tengan cuidado, camaradas. Mi cuerpo ahora es inmortal.
Y después de usar ese maldito Aki, soy mucho más fuerte que nunca en vida. Onigumo habló solemnemente. Aceitar. Sonido metálico. En un instante, Onigumo desapareció, sus 8 espadas llameantes, cada una envuelta en un aterrador Aki de armamento, apuntaron a 8 vicealmirantes simultáneamente, dejándolos indefensos. A Onigumo no le importaba si su cuerpo era destruido. Simplemente se recompondría, fortalecido por las grandes filas de entierro de los 10 billones de muertos del fuego. Pero sus enemigos no podían permitirse el lujo de recibir ni un solo golpe. Los vicealmirantes sabían que un golpe de las espadas llameantes del Onigumo, cargadas con el Aki de Ace, significaría una muerte segura. Los vicealmirantes que atacaban la plataforma de ejecución fueron completamente bloqueados. ¿Qué te parece mi poder, Sengoku? La voz de Ace cortó el caos y sus labios se curvaron en una sonrisa. A menos que me derrotes, permanecerán inmortales. Sengoku miró fijamente a Ace, con expresión sombría al darse cuenta de la magnitud de la tarea imposible que tenían por delante. Sengoku contempló todo el campo de batalla, ahora transformado en un infierno rojo oscuro, similar a las profundidades del inframundo. El ejército de esqueletos carbonizados que cubría el campo parecía espectros diabólicos, arrastrándose desde el infierno y el purgatorio. Entre ellos, destacaban 3 figuras, muy diferentes de los esqueletos quemados habituales. Estos 3 tenían rasgos reconocibles. Sus cuerpos carbonizados parecían marionetas de fuego. Lideraban el ejército de esqueletos ennegrecidos, deteniendo el avance de todos los vicealmirantes del cuartel general naval. Primero fue Cocodrilo de Arena, antiguo Shichibukai, quien poseía el poder de la fruta arena. Luego, Onigumo, un formidable vicealmirante de la marina, quien murió a manos de Porgas de Ace durante la llamada de Enies Lobby. Y finalmente, el autoproclamado dios, Enel de la Isla del Cielo, quien posee el poder de la fruta del trueno, y se rumorea que fue su anterior usuaria. La fuerza combinada de estos 3 hizo que el rostro de Sengoku se contrajera. Gracias al inmenso Aki de armamento otorgado por Ace, tanto Crocodile como Enel ahora luchaban a nivel de almirante. Onigumo, con su amplia experiencia como candidato a almirante, era una fuerza insuperable. Aún más preocupante, sus cuerpos habían alcanzado la inmortalidad en este campo de batalla. Los piratas de Entei habían ganado repentinamente 3 nuevos y aterradores guerreros. Bajo el ataque conjunto de Momo Usagi, Chatón y los demás vicealmirantes, estos 3 inmortales lograron mantenerse firmes. Sus cuerpos carbonizados, aunque incapaces de usar su fuerza física como luchadores normales, eran inmortales. Su poder residía en las habilidades de sus frutas del diablo y el Aki de armamento que les había otorgado Ace. Sin embargo, era evidente que, a pesar de su potencia, este Aki no era originalmente su propio poder, lo que dificultaba su manejo. En él, en particular, se las arregló para usar el Aki, usándolo torpemente, como si nunca lo hubiera tocado. De no ser por estas debilidades, ni siquiera la fuerza combinada de los vicealmirantes y contraalmirantes, todos expertos en Aki de armamento, habría sido suficiente para resistirlas. En cualquier caso, la llegada de estos 3 inmortales, inmunes a ataques letales, inclinó la balanza a favor de los piratas de Entei. El campo de batalla, abrasado por las llamas de Ace, debilitó a los cazas logia de los marines y dejó en apuros a sus usuarios de Aki. Las fuerzas de los marines estaban en clara desventaja. El rostro de Sengoku se ensombreció al mirar a Ace, quien recuperaba rápidamente sus fuerzas gracias al intenso calor que rodeaba el campo de batalla. Las llamas de Ace le permitieron a él y a sus fuerzas recuperarse, mientras que los marines se consumían física y mentalmente. Este campo de batalla se había convertido en el dominio de Ace, un territorio que lo favorecía por completo. Si bien las frutas del diablo logia permiten a sus usuarios recuperar fuerza extrayendo elementos naturales, su uso no es ilimitado. Como Sengoku le recordó una vez a Ace, todo poder en este mar sigue un equilibrio. Las habilidades de logia dependen del espíritu y la resistencia del usuario, y si se usan en exceso, el cuerpo y la mente acaban flaqueando. Sin embargo, la voluntad y la resistencia física de Ace fueron suficientes para superar esta guerra. Derrotarlo por desgaste era imposible. Para los marines, lo que estaba en juego era aún mayor. No solo luchaban para detener la masacre de Ace, sino para evitar la ejecución pública de los dragones celestiales. Ace había planeado claramente exponer los pecados de estos nobles mundiales ante el mundo antes de su ejecución, con el objetivo de destruir la imagen de la autoridad del gobierno mundial, tal como la ejecución del rey pirata, Golde Roger, había moldeado el mundo en su momento. Ace ya no se consideraba un simple pirata.
Había ascendido al rango de emperador, buscando situarse por encima incluso del gobierno mundial. Su ambición era aterradora. La revelación pública de las memorias de los 3 dragones celestiales, especialmente la de San Carlos, había dejado al descubierto sus crímenes. Con la lectura de las memorias de Santa Shalria acercándose a su fin, la ejecución de los dragones celestiales por parte de Ace era inminente. A los marines se les agotaba el tiempo. Sengoku apretó la mandíbula y miró a Ace con furia. Entonces, tu habilidad para usar múltiples poderes de frutas del diablo se debe al poder de la fruta de la pata de Kuma, ¿no? Ace sonrió con calma. Así es. Durante el incidente en Thriller Bark, intercepté parte de la energía demoníaca de la fruta Pau Pau de Kuma. Es un poder increíblemente versátil. Como era de esperar de un premio otorgado a los caballeros de Dios, junto con la fruta Fish Fish, el modelo Zoan mítico, dragón azul, durante el incidente del Valle de los Dioses. Cuando Ace escuchó la pregunta, sonrió y respondió ligeramente. Sengoku necesita información, por lo que está dispuesto a dársela. La persona suprema que ha alcanzado el espíritu, la sabiduría y el poder del Buda es fuerte, pero tiene sus defectos. Sobrecargarla con demasiada información la obligará a pensar y planificar constantemente, agotando su energía y fuerza física. Como dijo una vez Sengoku, en este océano, todas las fuerzas son justas. Sabía que la mayor fortaleza de Sengoku, su sabiduría y poder búdicos, era también su mayor debilidad. Cuanta más información tenía, más sobreanalizaba, agotando sus reservas mentales y físicas. La fruta del diablo de Sengoku, la mítica Zoan, forma del gran Buda, le otorgaba una sabiduría y un poder extraordinarios, pero usar demasiado de ese poder tenía un precio. ¿Quieres más información? Ace estará encantado de compartirla. ¿Valle de Dios? Caballeros de Dios. ¿Cómo sabes eso? Sengoku miró fijamente a Ace, con las pupilas encogiéndose por la sorpresa. Solo unos pocos en el mundo poseían tal conocimiento. ¿Podría Garp habérselo dicho? Sengoku descartó la idea rápidamente. Aunque Garp había adoptado a Ace, de ninguna manera revelaría información tan clasificada. Tras luchar junto a Garp durante tantos años, Sengoku lo conocía tan bien como a su propia familia. En el corazón de Garp aún reposaba un inquebrantable sentido de justicia, arraigado en los ideales del marine. Pero si no fue por Garp, ¿cómo se enteró Ace de esto? La mente de Sengoku corría, recurriendo a la sabiduría y el conocimiento que le otorgaba su fruta del diablo, la forma del gran Buda, pero no surgían respuestas. ¡Qué raro! Este hombre, por gas de Ace, era demasiado raro. Incluso si de alguna manera lograra extraer el factor demoníaco de la fruta de la pata de Kuma, ¿cómo podría usar sus poderes? Y lo más importante, la fruta de la pata de Kuma no tiene la capacidad de extraer los poderes de otras frutas del diablo. Las frutas del diablo son entidades completas, indivisibles. Incluso si se dividen en varios pedazos, solo la primera persona en consumirla obtendrá sus poderes. Los demás simplemente comerán fruta normal. Las habilidades de la fruta del diablo no se pueden compartir ni dividir. Nunca en la historia del mar había habido 2 personas manejando el mismo poder de la fruta del diablo o al mismo tiempo. Sin embargo, ahora, en este campo de batalla, Sengoku presenciaba lo imposible. Crocodile y Vivi usaban simultáneamente los poderes de la fruta arena, y en el Inami, las habilidades de la fruta del trueno. La mente de Sengoku daba vueltas, incrédula. Además, Ace había invocado almas del inframundo, algo registrado en la enciclopedia de frutas del diablo como el poder de la fruta revivir. Pero incluso esa fruta solo debería permitir al usuario invocar su propia alma del más allá, no las de otros. Sin embargo, allí estaba Ace, convocando las almas de Crocodile y otros del mismo inframundo, una vez más, desafiando los límites conocidos de las frutas del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué Ace pudo usar múltiples habilidades de frutas del diablo, y no solo eso, usarlas más allá de sus limitaciones naturales? Y luego estaba el misterio más inquietante de todos. ¿Cómo sabía Ace sobre el incidente del Valle de Dios y los Caballeros de Dios? Ace solo llevaba 1 año en el mar. Antes de eso, fue criado en la oscuridad, probablemente por Garp en algún lugar remoto. ¿Cómo podía alguien de un entorno tan aislado saber más sobre los dragones celestiales que Sengoku, el almirante de la flota marina? Algo andaba mal. Muy mal. La mirada de Sengoku se fijó en Ace, su cuerpo temblando mientras un sudor frío le corría por la espalda. El campo de batalla, en llamas con el magma infernal creado por Ace, de repente le pareció una gélida caverna de hielo.
El miedo, la incredulidad y la inquietud, emociones que Sengoku, quien había comido la mítica fruta del gran Buda Soan, no debería experimentar, lo abrumaron. Se suponía que poseía la sabiduría, el espíritu y la fuerza de un Buda, pero allí estaba, temblando con emociones que no podía controlar. Finalmente, la sabiduría y la perspicacia de Sengoku lo llevaron a una aterradora conclusión sobre Porgas de Ace. Ace veía el mundo desde una perspectiva completamente diferente. No era la perspectiva de un humano normal, sino como si un ser omnisciente y omnipotente observara el mundo desarrollarse. Sengoku se agarró la cabeza, jadeando con dificultad. ¿Era este secreto demasiado para él? La carga de comprenderlo era abrumadora. Has descubierto parte de mi secreto, ¿verdad, Sengoku? La voz de Ace rompió la tensión, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué ocurre? ¿Es que tú, un hombre que comió la gran fruta de Buda, no puedes con un secreto tan simple? Ace miró a Sengoku, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Así que de verdad lo sabes todo sobre mi fruta de Buda. Me diste tanta información a propósito, obligándome a analizarla y presionándome mentalmente. Intentas engañarme, a mí, a quien llamaban General Ingenioso. ¡Qué hombre tan aterrador! Sengoku apretó los dientes y se obligó a dejar de pensar. Había caído en la trampa de Ace. Desde el principio, Ace lo había manipulado para que analizara la situación en exceso. Su estrategia, que se centraba en controlar el campo de batalla, había sido completamente destrozada por las maniobras psicológicas de Ace. Había juzgado mal a Ace, viéndolo solo como alguien que usaba su poder puro para superar obstáculos. Pero Ace también había usado su ingenio para burlar a Sengoku. Maldita sea. Me engañaron en una batalla de ingenio. Pensó Sengoku, con la mente empezando a vacilar por la tensión. Parece que ya era hora, dijo Ace, mirando hacia la plataforma de ejecución, con una sonrisa pícara dibujando en sus labios. La lectura de memoria del último dragón celestial está casi terminada. El juicio está a punto de comenzar. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.